Bienvenidos, el tema que se va a tratar a continuación es muestreo de dípteras usando orina humana como atrayente. Este trabajo estuvo a cargo de Estefanía Londoño, Yasmín Ruiz y quien les habla, Vanessa Rodríguez. Como el objetivo del trabajo es muestreo de dípteros, es importante conocer acerca de los dípteros y por qué se quieren muestrear. Los dípteros son un grupo muy dañino en la agricultura debido a la acción de sus larvas, las cuales son las que generan dicho daño en especies económicamente importantes. Existen varias familias de dípteros que se consideran plagas importantes dentro de la agricultura colombiana. Una de ellas es la familia Agromyzidae. Estas son mayormente conocidas por su acción minadora en las hojas. Una especie conocida sería Liriomyza huidoblidensis. Las larvas de esta especie se alimentan del mesófilo de la hoja. Después entran a la epidermis formando minas y debido a esto se le conoce con el nombre común de mosca minadora de las hojas. Otra familia importante a mencionar es la familia Tephrididae y su principal especie plaga es la mosca de la fruta, Ceratitis capitata. Esta es la plaga agrícola más importante en frutales y hortalizas. Las larvas de esta especie se alimentan de la pulpa de la fruta, provocando su pudrición y posteriormente su destrucción. Para ilustrar un poco acerca del ciclo de vida de los dípteros, tomamos de ejemplo a la mosca de la fruta, Ceratitis capitata. Su ciclo inicia con la ovipostura. Este se ilustra con el número 1 en la imagen, en la cual se observa cómo transcurre todo el ciclo de vida de la mosca de la fruta. En esta fase se da la postura de los huevos, alrededor de 10 a 15 huevos por fruta. Esta fase se da alrededor entre el día 2 y el día 4. En la fase 2 se representa el desarrollo de los huevos. En la fase 3 se genera el nacimiento de las larvas, las cuales se encargan de penetrar la pulpa de la fruta para alimentarse de ellas. Esta fase se da aproximadamente en el día 7 a 11. En la fase 4, la fruta empieza a pudrirse por acción de las larvas. En la fase 5, la fruta se cae y las larvas emergen y se entierran en el suelo, donde se llevará a cabo el proceso de transformación a pupa. En la fase 6, las pupas se van a quedar en el suelo alrededor del día 14. En la fase 7 ocurre la emergencia de la nueva generación de moscas adultas, tanto hembras como machos. De esta manera pues se va a reiniciar el ciclo. En la fase 8 se dará la copulación de una nueva generación de mosca de la fruta. Para el trampeo de dípteros se usó como unidad experimental las trampas McPhail, las cuales son un tipo de trampas humedecidas. También se les puede denominar trampas líquidas. Para este trabajo, las trampas fueron diseñadas en casa usando botellas de plástico recicladas. El trampeo tiene tres objetivos fundamentales. El primero, trampeo de monitoreo, para conocer la población, es decir, cuántas especies hay. El segundo, trampeo de detección, para determinar qué especie plaga se está presentando. El tercero, trampeo de limitación, para conocer cuánto es el territorio que ocupa la especie plaga que se está monitoreando. Como les venía hablando mi compañera, la presente práctica tiene como finalidad determinar si el orden díptero en general tiene atracción por la orina humana, por lo cual se ha tomado como referencia una trampa del modelo MAFIC. Inicialmente, esa trampa se utiliza para el monitoreo y el control de moscas de las frutas, especialmente de los géneros Dasypus, Ceratitis y Anastrefa, pero esta vez utilizaremos materiales caseros para atraer cualquier especie de díptero. Los materiales que fueron utilizados para hacer esta trampa casera fueron 2 tarros de plástico transparente, un cóctel para hacer 4 agujeros del tamaño de una mosca de la fruta, se utilizó orina humana como tratamiento y agua con cúrcuma como control. Inicialmente se contó 4 centímetros desde la base del tarro hacia arriba en ambos tarros. Posteriormente, con el cóctel se hicieron los 4 agujeros en la parte superior, aproximadamente de 4 milímetros. Se procedió a adicionar la orina humana en uno de los tarros hasta la marca que se había hecho y este vendría siendo el tratamiento. Y en el otro tarro se añadió agua con pizca y cúrcuma hasta obtener un color muy similar al de la orina, el cual fue el control. Por último,
Se trasladó al lugar donde se depositaron las trampas y estas fueron colgadas con cabuya y bien sujetas a las ramas del árbol seleccionado. Bueno, se hizo un monitoreo durante 3 semanas, donde una vez a la semana cada trayente se vaciaba sobre una lona blanca y se hacía el respectivo conteo de dípteros capturados en cada envase. En el caso del tratamiento se obtenían dípteros muy pequeños, los cuales tocaba hacer conteos por pequeñas cantidades. Después del conteo volvía y se llenaban los envases con cada uno de los atrayentes anteriormente mencionados y se regresaban a donde estaban colgados. Para realizar esta práctica nos formulamos dos preguntas de investigación. La primera es, ¿hay diferencia entre el número de individuos díptera atraídos por la orina humana comparado con el número de individuos atraídos por el agua amarilla? Y la segunda es, ¿existe variación entre el número de dípteros capturados en el transcurso del tiempo? Para dar solución a nuestra primera pregunta de investigación, se realizó una comparación de la base de datos tomada en campo entre la orina humana y el control. Fue usada el programa de estadística PAS versión 406. En esta prueba se tuvieron en cuenta dos parámetros, que es el promedio y el error estándar. Se obtuvo un total de 141 datos. Para la descripción de esta prueba, en cuanto al promedio de dípteros, para el control fue inferior a 1, es decir, de 0,82, mientras que el promedio de dípteros capturados por la orina fue de 44,34. En cuanto al error estándar, se tomó esta medida porque es una medida de dispersión más pequeña. En orina fue de 12,84 y en el control fue de 0,16, lo que permite ver una mejor variación en cuanto al promedio y hubo más dispersión de los datos en el tratamiento que en el control. A continuación podemos observar con los datos transformados la prueba de Shapiro-Wilk. Aquí podemos tomar como valor de referencia el valor de P, ya que este es el valor de la probabilidad estadística, que en este caso es un valor muy pequeño, como podemos observar en la diapositiva, es de 8 exponente a la menos 24 en la orina, y en cuanto al control es de 2,10 exponente a la menos 20. Es decir, que es un valor menor a 0,05, lo que nos da a nosotros a entender de que nuestros datos no presentan una distribución normal. Ya que nuestros datos no presentan una distribución normal, se realiza la prueba Matt-Whitney. Esta prueba sirve para comparar cuando dos columnas no presentan distribución normal. Esta prueba es expresada como U, como podemos ver en la diapositiva. Esta U es nuestro estadístico de comparaciones de 1136 y tanto en orina para control conservamos 141 datos. El valor de la probabilidad en este caso es muy pequeño, como podemos ver, es de 5,17 exponente a la menos 40 y está muy por debajo de 0,001. Lo que quiere decir que sí hay diferencia estadística entre el tratamiento y el control. En síntesis, podemos decir que para esta primera parte la orina sí sirve para atraer dípteros en general y existe una diferencia estadística muy marcada entre el número de dípteros que fueron atraídos en la orina versus los dípteros que fueron atraídos por el control. Para dar respuesta a nuestra segunda pregunta de investigación es si existe variación entre el número de dípteros capturados en el transcurso del tiempo. Se realizaron 3 tests. Tenemos 47 datos en cada uno. Nuevamente se realizó la prueba de Shapiro-Wilk, en donde podemos ver nuestro valor de referencia P, que para el conteo 1 de orina es de 7,90 exponente a la menos 14, para el conteo 2 de orina fue de 2,02 exponente a la menos 14, y para el conteo 3 de orina fue de 7,18 exponente a la menos 13. Lo que quiere decir que el valor está por debajo del valor estandarizado, es decir, de 0,05, y la distribución de datos no es normal.
Seguidamente se realizó la prueba de Kruskal-Weiss, porque pues nuestros datos no presentan una distribución normal en los tres test. Entonces podemos darnos cuenta en la diapositiva cómo nos muestra el valor de referencia P. Para este caso es de 0,065 y es mayor al rango estándar de esta prueba, que es de 0,05. Por lo tanto, no hubo diferencia estadística entre el número de dípteros capturados a lo largo del tiempo. A continuación, lo que podemos observar en la diapositiva es la comparación de datos transformados solo con los conteos de orina. No se tuvo en cuenta el control debido a que este tenía valores de referencia muy bajos, es decir, por debajo de 0,05. Y pues según lo que podemos ver entre el parámetro del promedio y el error estándar para el conteo 1 de orina, el promedio fue de 37,70 y el error estándar fue de 17,93. Para el promedio del conteo 2 de la orina fue de 55,85 y el error estándar fue de 31,73. Y para el conteo 3 de la orina fue de 39,46 el promedio y el error estándar fue de 13,70. Lo que quiere decir que podemos confirmar de que no hubo diferencia significativa en los tres conteos a lo largo del tiempo. Este trabajo nos permitió concluir que el tratamiento evaluado, del cual fue orina humana, mostró una alta efectividad en la atracción y captura de adultos de distintas especies de dípteros. Esto pues si se compara con el control, que el cual usamos fue agua con cúrcuma. Otra conclusión fue que el uso de trampas y este tipo de trampas diseñadas por nosotros es un método económico y práctico que se puede implementar más en campo. Este trabajo nos permitió llegar a una serie de recomendaciones, las cuales serían efectuar estimaciones en los brutos afectados por especies de dípteros cuando estos alcancen un promedio de madurez fisiológica de alrededor del 60%. ¿Esto para qué? Para evaluar rendimientos y pérdidas ocasionadas por el insecto. Otro sería continuar con el estudio de la eficiencia del uso de orina humana como atrayente en trampas McPhail para el manejo de especies de dípteros, especialmente de la mosca de la fruta en cultivos comerciales, debido a que se pudo demostrar la alta efectividad que tiene la orina humana como atrayente. El tercero, el uso de trampas McPhail para pequeños agricultores debido a su bajo costo, facilidad de construcción y una alta efectividad. Gracias.